Ejercicio 10, más derivadas de funciones simples. Lo que vamos a hacer ahora es derivar más funciones con un poco más de complejidad que las que estuvimos viendo antes. Entonces vamos a hacer la primera función, la cuarta y la séptima, ya que las que están a la derecha son prácticamente iguales. En la primera función tenemos f de x igual a 1 sobre x. Eso lo podemos reescribir como x elevado a la menos 1. Entonces ahora aplicamos la forma de derivar que vimos antes, que consistía en bajar el exponente multiplicando a la x. Entonces nos queda menos 1 por x elevado a la menos 1 menos 1. Esto de acá es x elevado a la menos 2. Entonces nos queda menos 1 por x a la menos 2. Y x a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado. Entonces podríamos reescribirlo de esta manera. Y ahí resolvimos la primera función. En la función 4 tenemos 2 sobre 5x. Esto es lo mismo que 2 quintos por x elevado a la menos 1. Entonces ahora vamos a aplicar el mismo procedimiento. Nos queda 2 quintos por menos 1 por x elevado a la menos 1 menos 1. Y esto es igual a... Sabemos que esto es x a la menos 2, que es igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces tenemos 2 quintos por menos 1, menos 2 quintos por 1 sobre x al cuadrado. Vamos a escribirlo por 1 sobre x al cuadrado. Y esto es lo mismo que menos 2 sobre 5x al cuadrado. Bueno, vamos con la séptima función. Menos 2 sobre 3x. Este es muy parecido al que acabamos de hacer. Esto lo podemos reescribir como menos 2 tercios por x a la menos 1. Entonces la derivada nos queda menos 2 tercios por menos 1 por x elevado a la menos 1 menos 1. Esto de acá ya vimos que es 1 sobre x al cuadrado. Entonces el resultado nos queda 2 tercios porque el menos se cancela con el menos 1, nos queda positivo, menos por menos. Y nos queda 2 tercios por 1 sobre x al cuadrado. Y esto es igual a 2 dividido 3x al cuadrado. Bueno, ahí resolví el resto de las funciones. Pueden poner pausa al video y chequear que les haya dado bien. Seguimos con las siguientes funciones. Ahora tenemos f de x igual a 1 sobre x al cuadrado. Vamos a reescribirlo como x elevado a la menos 2. Entonces ahora derivamos fácil. Bajamos el menos 2
que multiplica a x y que está elevado a la menos 2 menos 1. Entonces nos queda que la derivada es menos 2 x elevado a la menos 3. En el siguiente caso tenemos 2 sobre x al cuadrado. Entonces lo que hacemos es reescribirlo de la misma manera. 2 por x elevado a la menos 2. Entonces derivamos, nos queda 2 por menos 2 por x elevado a la menos 2 menos 1. Y esto nos queda igual a menos 4 por x elevado a la menos 3. Bueno, ya resolví el ejercicio 12. Tengan en cuenta que esto también se puede escribir como menos 10 sobre x al cubo. Yo para este y para los anteriores no lo hice, pero se puede. Ejercicio 13. F de x igual a menos 1 dividido x al cuadrado. Esto lo vamos a reescribir como menos x elevado a la menos 2. Y después derivamos. Nos queda menos, bajamos el menos 2 por x elevado a la menos 2 menos 1. Menos menos 2 nos queda 2 positivo por x elevado a la menos 3. Luego tenemos menos 1 sobre 2x al cuadrado. Esto lo reescribimos como menos 1 medio por x elevado a la menos 2 y hacemos lo mismo. Bueno, ahí quedaron resueltos los ejercicios. Pueden de nuevo pausar para ver si les queda bien. Vamos con la función 16, 1 sobre x al cubo. Esto lo vamos a escribir como x elevado a la menos 3. Entonces la derivada nos queda menos 3 por x elevado a la menos 3 menos 1. Y esto es igual a menos 3x elevado a la menos 4. En la función 17 tenemos 4 sobre x al cubo. Lo reescribimos 4x elevado a la menos 3. Ahora derivamos, tenemos el 4, bajamos el menos 3 por x elevado a la menos 3 menos 1. 4 por menos 3 nos queda menos 12 por x elevado a la menos 4. O menos 12 sobre x a la cuarta, que sería lo mismo. Bueno, en la función 18 tenemos menos 1 dividido 3x al cubo. Esto lo vamos a reescribir como menos 1/3 por x elevado a la menos 3. Entonces ahora derivamos, nos queda menos 1/3, bajamos el exponente por menos 3 por x elevado a la menos 3 menos 1. Acá tenemos menos 1/3 por menos 3. Menos con menos nos queda positivo. Y tenemos que los 3 se cancelan. Este 3 con el 3 del denominador. Entonces, finalmente nos va a quedar positivo x elevado a la menos 4. Ahora vamos a seguir y nos encontramos con funciones que tienen raíces.
Como siempre, la clave está en reescribir todo para entender por qué derivamos de la manera que lo hacemos. En la función 19 tenemos raíz cuadrada de x. Y esto sabemos que es x elevado a la 1/2. Entonces ahora derivamos como siempre. Bajamos el 1/2, multiplicamos por x elevado a la 1/2 menos 1. Esto es igual a 1/2 por x elevado a la menos 1/2. Ahora vamos a hacer que quede escrito de otra manera. El 1/2 sigue igual. Ahora, siempre que tenemos un exponente negativo, lo que podemos hacer es invertir lo que tenemos, así nos queda positivo. Entonces, en vez de x a la menos 1/2, vamos a hacer 1 sobre x a la 1/2. Esto está multiplicando al 1/2. Y esto nos queda 1 sobre 2 por x a la 1/2, que sabemos que es raíz de x. Entonces ahí nos quedó escrito más simple. Vamos ahora con la función 20, 2 por raíz cuadrada de x. Vamos a hacer 2 por x a la 1/2. Entonces derivamos, tenemos 2 por 1/2 por x elevado a la 1/2 menos 1. El 2 se nos cancela. Entonces tenemos x elevado a la menos 1/2, que termina siendo 1 sobre raíz de x. Seguimos con la función 21, raíz cuadrada de 4x. Acá vamos a usar la propiedad que si tenemos una multiplicación adentro de una raíz, la raíz la podemos como dividir entre las cosas que están adentro. Y estas cosas se multiplican. Raíz de 4 sabemos que es 2. Entonces la función queda simplificada a 2 por raíz de x. Y esto lo escribimos de nuevo como 2 por x elevado a la 1/2. Bueno, acá nos dimos cuenta que es igual a la función 20, entonces el resultado nos va a quedar igual. 1 sobre raíz de x. Función 22, menos 3 por raíz cuadrada de x. Lo escribimos como menos 3 por x elevado a la 1/2. Entonces derivamos, tenemos el menos 3, tenemos el 1/2, tenemos x elevado a la 1/2 menos 1. Entonces esto nos queda menos 3/2 por x elevado a la menos 1/2, que sabemos que es 1 sobre raíz de x. Entonces nos queda menos 3/2 por 1 sobre raíz de x, o para simplificarlo, menos 3 dividido 2 por raíz de x. Función 23 menos raíz cuadrada de 3x. Acá vamos a usar la propiedad que sabemos. Esto es igual a menos raíz de 3 por raíz de x. Y esto es igual a menos raíz de 3
x elevado a la 1/2. Entonces ahora derivamos. Tenemos menos raíz de 3 por 1/2 por x elevado a la 1/2 menos 1. Entonces tenemos menos raíz de 3 dividido 2 por x elevado a la menos 1/2. Eso sabemos que es 1 sobre raíz de x. Entonces el resultado nos quedaría menos raíz de 3 sobre 2 raíz de x. Función 24, raíz cúbica de x. Esto lo vamos a escribir como x elevado a la 1/3. Entonces ahora derivamos 1/3 por x elevado a la 1/3 menos 1. Entonces nos queda 1/3 por x elevado a la menos 2/3. Vamos a simplificarlo. 1/3 por 1 sobre x a la 2/3. Y esto lo podemos reescribir como 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Función 25, menos 4 por raíz cúbica de x. Entonces vamos a hacer que sea menos 4 por x elevado a la 1/3. Derivamos, tenemos el menos 4, bajamos el 1/3. Luego multiplicamos por x elevado a la 1/3 menos 1. Tenemos menos 4/3 por x elevado a la menos 2/3. Y esto lo podemos poner como menos 4 sobre 3 x a la 2/3. Función 26, raíz cuadrada de x al cubo. Esto es igual a x elevado a la 3/2. Entonces ahora derivamos, bajamos el 3/2, multiplicamos por x elevado a la 3/2 menos 1. Esto es igual a 3/2 por x elevado a la 1/2, que sabemos que es igual a la raíz de x. Función 27, 2 por raíz cúbica de x. Esto es igual a 2 por x elevado a la 1/3. Derivamos, bajamos el 1/3, multiplicamos por x elevado a la 1/3 menos 1. Esto es igual a 2/3 por x elevado a la menos 2/3. Y para simplificar un poco, esto es igual a 2 dividido 3 x elevado a la 2/3. En la siguiente función tenemos 2 por raíz cuadrada de x al cubo. Esto es lo mismo que 2 por x elevado a la 3/2. Entonces derivamos, bajamos el 3/2, multiplicamos por x elevado a la 3/2 menos 1. El 2 se nos cancela con el 2 del denominador.
Entonces nos queda 3 por x elevado a la 1 medio. Y esto termina siendo 3 por raíz cuadrada de x. Seguimos con la función 29, raíz cúbica de x al cuadrado. Esto lo vamos a reescribir como x elevado a la 2 tercios. Entonces derivamos, bajamos el 2 tercios, multiplicamos por x elevado a la 2 tercios menos 1 es igual a 2 tercios por x elevado a la menos 1 tercio, que simplificando nos queda 2 dividido 3 x a la 1 tercio, o 2 dividido 3 raíz cúbica de x. Luego las funciones 30 y 31 son muy parecidas. Vamos a seguir ahora con la función 32, que es 1 sobre raíz cuadrada de x. Esto lo vamos a escribir como 1 sobre x elevado a la 1 medio. Entonces podemos escribirlo como x elevado a la 1 medio, a la menos 1 medio, porque se invierte. Entonces, ahora podemos derivar fácilmente menos 1 medio por x elevado a la menos 1 medio menos 1. Esto lo vamos a igualar a menos 1 medio x elevado a la menos 3 medios, que es igual a menos 1 medio por 1 sobre x elevado a la 3 medios, que finalmente lo podemos escribir como 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x al cubo. Perdón, ahí me faltó el menos. Para la función 34 tenemos menos 2 dividido raíz cuadrada de x al cubo. Vamos a escribirlo como menos 2 dividido x elevado a la 3 medios. Y esto lo reescribimos como menos 2 por x elevado a la menos 3 medios. Entonces ahora derivamos menos 2, bajamos el exponente, menos 3 medios, y multiplicamos por x, le restamos 1 al exponente. ¿Qué pasa acá? El 2 se me cancela. Menos con menos es más, entonces nos queda 3 por x elevado a la menos 5 medios. Y esto es igual a 3 dividido x elevado a la 5 medios. Para la función 35 vamos a escribir 5 dividido 3 x elevado a la 3 quintos. Y eso lo escribimos como 5 tercios x a la menos 3 quintos. Entonces ahora cuando derivamos, escribimos el 5 tercios, bajamos el exponente, menos 3 quintos, multiplicamos por x y le restamos 1 al exponente. Ahora acá el 5 se me cancela con este 5 y el 3 también con este 3. Entonces nos va a quedar menos, por el menos que tenía el 3 quintos, x
elevado a la menos 8 quintos. Y eso se lo invertimos, nos queda menos 1 sobre x elevado a la 8 quintos. Bueno, ahora ya arrancamos con funciones trigonométricas. En la función 36 tenemos 3 seno de x. Entonces acá simplemente lo que hay que hacer es derivar seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Entonces nos queda así, 3 coseno de x. Para la función 37 tenemos menos 2 coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Entonces esto nos quedaría menos 2 por menos seno de x. Y esto es igual a menos con menos da más 2 seno de x. Función 38. 1 medio por e a la x. En la tabla vimos que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces acá tenemos el 1 medio por la derivada de e a la x, que en este caso no cambia y queda igual. En el siguiente caso tenemos menos 1 cuarto por logaritmo natural de x. Entonces la derivada quedaría menos 1 cuarto por la derivada de logaritmo natural de x, que en la tabla vimos que era 1 sobre x. Y esto nos quedaría menos 1 dividido 4 por x.